eh, en esto solo estábamos trabajando las energías cinéticas, final menos inicial, ¿verdad? Y a eso era igual el trabajo neto. Y también habíamos visto la fórmula individual, ¿verdad? Masa por velocidad al cuadrado dividido 2. Eso quería decir que si teníamos una velocidad final, podríamos tener una energía cinética final, y si teníamos una velocidad inicial, podíamos tener una eh, energía cinética inicial. Y luego vimos la energía potencial y vimos que era la capacidad de realizar un trabajo en virtud de su posición. En este caso, la cinética era en virtud a su velocidad. Y vimos la energía potencial elástica, que habíamos platicado que dependía de una constante, de un resorte, que se medía en newtons por metro, y esta era la distancia que se comprimía el resorte. Y ahora pues vemos esta fórmula que está un poco grande, pero antes de hablar de la fórmula, vamos a hablar de la ley de conservación de energía. Sería esto más grande. Esa es la ley de conservación de energía. Una definición le podríamos dar de que la energía, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ahí está. Eso entonces indirectamente nos va a llevar a nuestra fórmula de la ley de conservación de energía. ¿Por qué? Porque digamos, si solo se transforma, significa que las energías iniciales deben de ser iguales a las energías finales. Pero claro, hay casos donde no, las energías iniciales no son igual a las finales. En un mundo real hay gasto de energía, pero la sumatoria de las energías finales, al final de cuentas, iba a ser igual a la de las iniciales. Solo que, por ejemplo, un objeto que va a cierta velocidad y después se detiene, sí, digamos que se detiene, entonces probablemente se detiene. Imaginemos que por la fricción, entonces la energía que está haciendo la fricción tuvo que ser igual a la energía cinética inicial para que ésta se detuviera. Entonces, vamos a hablar, digamos que de que la energía, estamos hablando en este caso de ley de conservación de energía, pero estamos hablando de energía mecánica. Mecánica. ¿Y qué era energía mecánica? Era la energía cinética sumada con la energía potencial, ya sea potencial elástica o potencial. Entonces, vamos a decir que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final, pero si hay un trabajo hecho por la fricción, a ese se lo vamos a sumar del lado de las finales.
más trabajo hecho por la fricción. Ah, no, aquí entonces está muy chico. Ahí está. Ahí está. La energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final más el trabajo hecho por la fricción, por ejemplo. O en resumen, el trabajo perdido, digamos, por alguna otra, por alguna fuerza. Entonces, ya teniendo esto, podríamos empezar a hablar de la fórmula. Eh, Primero, digamos que podríamos decir que la energía mecánica inicial debe de ser igual a la energía mecánica final. Pero, ¿qué es energía mecánica? Digamos, la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial, ya sea potencial gravitacional o potencial elástica. Entonces, podemos decir que energía, esta U, habíamos dicho que es la energía potencial. Sería la energía potencial inicial más la energía potencial elástica inicial. Le voy a poner USO. Y más la K que habíamos dicho que era la energía cinética, más la energía cinética inicial. Y eso sería la energía mecánica inicial. Y la energía mecánica final sería los mismos, solo que con su índice final, digamos, ¿va? Final. Energía potencial final, energía potencial elástica final y energía cinética final. Esta fórmula, digamos, nos serviría para un caso sin fricción, ¿verdad? Ah, y digamos que cada una de esas tiene su fórmula, entonces prácticamente nos quedaría algo así. Nos va a quedar algo grande, pero con que sepamos cuánto vale a qué es igual cada fórmula, ¿va? Energía cinética sabemos que es masa por velocidad al cuadrado, ya sea inicial o final. Y potencial gravitacional sería masa por gravedad por altura, ya sea inicial o final, y también cuando hablamos de esta X en la energía potencial elástica, esta sería la posición inicial o la posición final. Entonces ya podríamos sustituir los valores así como está en esta fórmula, ¿verdad? Entonces acá tendríamos la K, pero es la K minúscula de la constante del resorte multiplicado por la distancia al cuadrado, pero la distancia inicial, digamos, y todo eso se divide entre dos, ¿va? Esa es la fórmula de la energía potencial elástica, y luego le vamos a sumar la energía cinética, masa por velocidad final al cuadrado, y de todo eso le vamos a dividir entre, esta sería inicial, ¿verdad? Y todo eso sería igual a prácticamente lo mismo, solo que le cambiamos el subíndice. En vez de inicial, le vamos a colocar final. Es un copy-paste prácticamente. Ahí está. Ahí ya tenemos esta fórmula. Quizás se ve más agresiva escrita en computadora, ¿verdad? Pero es esta misma, ¿ah? Esta misma fórmula, ¿verdad? Lo único es que en este momento estamos estudiando hasta aquí, digamos, sin fricción. Sin fricción sería solo esta parte, estos 6 elementos, que son los que tenemos aquí.
Entonces, eso sería un caso sin fricción, pero un caso, por ejemplo, un caso donde se pierde energía o hay fricción. Entonces alguien me puede decir, profe, pero ¿por qué se pierde energía si la energía solo se transforma según la ley de conservación de energía, no se crea ni se destruye? Entonces, lo que pasa es que no se está destruyendo esa energía, sino que esa energía está pasando a otro tipo de energía que no es mecánica. En este caso, digamos, el trabajo hecho por la fricción puede ser una energía térmica, digamos, una energía mecánica perdida por el calor, digámoslo así, pero realmente es que se está transformando a otro tipo de energía. Entonces siempre se conserva. Entonces, un caso donde hay fricción, les voy a colocar, o se pierde energía mecánica. Entonces, la fórmula nos quedaría exactamente igual a esta, solo que con la diferencia que le vamos a sumar el trabajo hecho por la fricción. Luego me queda aquí, o trabajo por la fricción. Y eso en símbolos le voy a colocar, habíamos estado usando, me acuerdo, la WK, pero ya sabemos que es el trabajo hecho por la fricción, ¿verdad? Y si queremos ya desglosar toda esta fórmula, pues podría ser de la siguiente forma. A esta le vamos a sumar la fuerza de fricción por el desplazamiento. Entonces, ahí estaríamos con esto. Esta fórmula de aquí allá ya es exactamente igual a esta que yo coloqué aquí, ¿verdad? Es decir, cada una potencial la pasamos a su fórmula, potencial elástica a su fórmula, solo que con su índice inicial. Cinética a su fórmula con su índice inicial. Y lo mismo hacemos de este lado, solo que con finales, ¿verdad? Potencial final, potencial elástica final y cinética final, y esta que sería la fuerza de fricción por el desplazamiento, en nuestro trabajo hecho por la fricción, en caso de que hubiera. Ya teniendo en cuenta todo esto, pues ya podemos pasar a hacer ejercicios. Y hay algo que tenemos que saber de que no siempre van a haber todos estos elementos, digamos, ¿verdad? Muchas veces varias partes de la ecuación van a ser igual a cero, entonces solo nos van a quedar ciertos valores de acá, ¿verdad? Dependiendo de cada caso, se van a eliminar algunos acá y solo nos van a quedar algunos para poder hacer los despejes correspondientes. Entonces, vamos con algún ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Eh, Voy a empezar por uno donde un objeto cae de un edificio, por ejemplo. Digamos que se lanza un objeto desde la parte más alta de un edificio de 20 metros. Se lanza un objeto, le voy a colocar una velocidad, se lanza a 10 metros por segundo. Desde la parte más alta de un edificio, aquí le voy a colocar hacia abajo. Se lanza un objeto a 10 metros por segundo hacia abajo, desde la parte más alta de un edificio de 20 metros. Calcula lo siguiente. Entonces, digamos que acá nos pueden pedir
Bueno, vamos a colocar la energía cinética final. Y digamos que inciso B, nos piden la velocidad del objeto al caer. Y aquí lo que me faltó sería la masa. Aunque si solo nos hubieran pedido la velocidad del objeto al caer, em, solo era necesario estos dos datos, ¿verdad? Entonces le voy a colocar, como nos están pidiendo la energía cinética, entonces le voy a colocar, si la masa es de 15 kilogramos. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema eh, con esta fórmula, verdad? Tal vez se ve muy larga como para que la podamos resolver. Pero entonces tenemos que ubicarnos en el caso que estamos viendo. Y es como les decía, que no siempre va a haber todas las energías. Digamos que este es el edificio, ¿va? Y que aquí se lanza el objeto hacia abajo con una velocidad, la velocidad de 20 metros por segundo. Y luego este objeto cae acá. Entonces, lo que tenemos que ubicar es el momento inicial y el final. El inicial va a ser aquí, en el momento que se lanza hacia abajo. Entonces, al momento inicial, nosotros sabemos que la velocidad inicial es igual a, era 10 metros por segundo. ¿Qué otra cosa sabemos ahí? Que está a una altura inicial, digamos, esa sería su altura inicial, de 20 metros, por ejemplo. Ahí estamos. Solo eso sabemos. La masa, digamos que no va a cambiar y la masa, digamos que va a ser siempre los 15 kilogramos. Y acá, digamos que acá al final, ¿qué datos tenemos de acá al final? Sabemos que la altura final va a ser igual a cero. Pero, profe, ¿por qué igual a cero? Porque llegó a su nivel cero, digamos, ¿va? Aquí estaba en nivel 20, ¿va? Y aquí a cero. Y la velocidad final, ¿será que va a ser cero? No, esa sí no va a ser cero, pero no la sabemos. ¿Y será que hay energías potenciales elásticas aquí? No hay ni resortes ni nada, ¿va? Entonces podemos dar por eliminadas esas partes de la ecuación. Entonces ya teniendo esto, ya podemos trabajar. Entonces lo primero que quieren es la energía cinética final. Vamos a copiar la definición de fórmula. ¿Será que hay fricción ahí? No hay fricción. Tal vez en la vida real habría fricción por el aire, pero la resistencia del aire, pero vamos a tomar el ejemplo como que si no hay fricción, entonces voy a copiar esta fórmula y voy a trabajar el inciso A, que es la energía cinética final. Entonces vamos a pegarla acá, ¿va? Entonces voy a pegarla aquí abajo de nuevo, ¿verdad? ¿Será que, bueno, empecemos, energía potencial gravitacional? Sí hay, ¿va? Porque sí hay una altura inicial. ¿Será que hay potencial elástica? No hay. Entonces, esa prácticamente va a ser eh, cero. O bien la puedo eliminar de una vez. Se las voy a... bueno, vamos a dejarlo así. ¿Será que hay energía cinética inicial? Sí la hay porque hay velocidad. A medias hay velocidad, sí hay energía cinética inicial. Ahora vamos con las finales. ¿Será que hay energía potencial final? Sí hay, pero es como la altura final es cero. Entonces este valor lo podemos quitar. ¿Será que hay energía potencial elástica final? No, porque no hay resortes.
Entonces nos echamos esta parte de la ecuación y ya solo nos queda esta parte. Y acá ya podríamos despejar, en este caso nos piden la energía cinética inicial. Todo esto de aquí es equivalente a la energía cinética inicial, entonces solo con que nosotros calculemos esta parte de la ecuación, podríamos calcular la energía cinética inicial, que sería una KO, perdón, una KF, perdón, sería lo que nos pedirían, sí, energía cinética final. Cinética final es igual a esto, ¿verdad? Entonces, ya solo sustituyendo los valores acá, ya tendríamos nuestra energía cinética final. Y ya se va a acabar el tiempo de esta sesión, entonces les voy a enviar el link para que continuemos. Ah, esperen, antes que se vayan, solo voy a tomar pantallazo de quiénes están. Ahí está. Ahí estamos. Ahorita les envío el siguiente link.